A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al viernes 3 de julio del año 2026. El título es el siguiente. Hace 250 años, la historia empezó a escribirse de otra manera. Repito, hace 250 años, la historia empezó a escribirse de otra manera. Podría decir la historia del mundo, ¿no? Pero pues es innecesario. Ahorita explicaré a qué me refiero con esto. Hace 250 años, y después de una serie de situaciones de 2 o 3 años atrás, etcétera, un intento de cobrar más impuestos por parte de la metrópoli, dio lugar a la protesta y a la rebelión de 13 colonias. Las 13 colonias son estos hoy estados de los Estados Unidos que están en la parte noreste, allá en la parte más al norte. Son 13 estados, Massachusetts, Rhode Island, Pensilvania, son 13 estados que tienen características como esta. Es donde se habla el mejor inglés en todo Estados Unidos. Si ustedes comparan el inglés que se habla, por ejemplo, en Connecticut, con el que se habla en Texas o en Nuevo México o en Arizona, es otra cosa. Son estados con forma de ser más refinado, sí, refinada, perdón, más respeto, más tranquilidad, ¿verdad? Pero son estados relativamente pequeños. Quizá el más grande sea Massachusetts, posiblemente, pero en términos generales es allá el pedacito que está. Si quieren ustedes ver en un mapa, pongan ahí en su buscador, en Google, cuáles son las 13 colonias y ahí van a venir los nombres, buscan población, geografía, superficie, y van a ver que es una parte relativamente pequeña de la superficie de los Estados Unidos. Pero es, repito, la parte más refinada, cualquier cosa que ello signifique, de los actuales Estados Unidos. Aquellas personas que les interese aprender inglés, uno de los mejores lugares puede ser Boston, que creo es la capital del estado de Massachusetts, que además alberga a grandes universidades de categoría mundial, que es el MIT, Harvard. ¿Eh? Entonces, sería bueno que la gente que es antinorteamericana ya casi por definición, que leyera un poco sobre los orígenes de esa guerra de independencia, de esa constitución, por qué es esa constitución así, cuál es la idea que motivó a los Founding Fathers a hablar de los derechos inalienables, el derecho a la propiedad, a la vida, etcétera. Eso generó una situación nueva en el concierto político mundial. Alguien me dirá, oye Ángel, pero la Revolución Francesa también tuvo su impacto. Sí, el único problema es que la Revolución Francesa fue, entre otras cosas, un baño de sangre. Un baño de sangre, aquello, la era del gran terror, etcétera. ¿verdad? Pero la revolución o la independencia de un país que más claramente señaló la necesidad o la importancia de un conjunto de derechos básicos fue la Revolución Norteamericana o su guerra de independencia. Mañana es pues un día de orgullo, de festejo merecido de parte de la sociedad norteamericana. Ahora bien, ¿qué ganó el mundo con esa revolución o con esa independencia? Un ejemplo que muchos pueblos, muchas sociedades
posteriormente, vieron en eso que hizo esa sociedad, esas 13 colonias, y luego después de ciertos acontecimientos, etcétera, se conforma Estados Unidos como es hoy. Eso, su desarrollo, su fuerza, su crecimiento, su respeto de ciertos derechos que aquí en México se pisotean y los mean la autoridad incluso, ¿verdad? Fue un ejemplo a seguir para muchos países, incluso algunos luchadores sociales en México del siglo XIX leyeron las obras, los planteamientos de esos founding fathers de los Estados Unidos. Sin embargo, pues no es lo mismo México con los mexicanos a México con una población norteamericana. El problema no es del territorio, el problema es de la mentalidad de la gente. Esos grupos que llegaron de colonos a Estados Unidos eran personas que venían expulsadas por motivos religiosos de Europa. Personas con un sentido del trabajo, del ahorro, de la vida frugal, ese espíritu protestante de trabajo, de entrega, etcétera, ha hecho grande a Estados Unidos. Hay un gran libro de Max Weber que se llama La ética protestante y el capitalismo. Hay análisis posteriores donde pretenden demostrar que eso que Max Weber liga, la ética de los protestantes de trabajo, de seriedad, de honradez, etcétera, no necesariamente es el fundamento, vamos a decir, ideológico del capitalismo. Sin embargo, está profundamente arraigada esa idea de la ética protestante. Los protestantes tienen características que los diferencian. Por favor, no diga diferencia. Eso es un barbarismo, que los diferencia de lo que es la religión católica. Los cristianos o esos protestantes son, incluso en su culto, son más modestos, más austeros. No verán en sus templos, sus edificios, el boato, la riqueza, el exceso de algunos templos católicos, por ejemplo. Los pastores son personas normales, están casados, tienen una familia, visten de manera normal, así, de la manera que viste la gente, vamos a decir, cotidianamente. En cambio, no se ven esta cosa de los cardenales, esta cosa así de los ropajes, el armiño, sandalias de terciopelo y cosas de esas. Eso no lo verán ahí. Si ustedes van a algunas regiones de Alemania, por ejemplo, se encontrarán con algo que yo me encontré cuando acompañé a Ángel, a mi nieto, hace 4 años. Y era una cosa, es una ciudad pequeña, Leipzig, pero no hay no hay un solo templo católico. Todos son luteranos, todos. Y es una ciudad de unos 500, 600 mil habitantes. No hay una sola iglesia, como decimos, un templo sería lo correcto, católico. Entonces entramos a varios de esos templos, incluso en alguno llevé una gran sorpresa al darme cuenta que ahí están sepultados los restos de Johann Sebastian Bach, un músico, un compositor al que yo cuando pongo sus obras y me deleito con su música. Entonces, es curioso, pues, porque ese es un área de Alemania hoy, antes estaba en Alemania Democrática, que formó parte o casi central de esos enfrentamientos entre Lutero y Calvino, eran los que protestaban en contra del manejo de la alta jerarquía católica, la venta de indulgencias, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, vale la pena, pues, entender
la importancia de estos 250 años por el ejemplo en lo intelectual, es decir, el concepto del basamento ideológico de su constitución, de sus enmiendas, cosas que hasta la fecha persisten, ¿verdad? Y esa es su forma de ser, es su concepto de la validez de la ley, por ejemplo. La Suprema Corte le acaba de rechazar a Trump su propuesta de quitarles a los nacidos en Estados Unidos su derecho a la ciudadanía, por ejemplo. Es decir, hay un poder judicial que no obstante la fuerza y las formas del presidente Donald Trump, el poder judicial le ha dicho no y ha echado abajo algunos de los planteamientos o de propuestas. Aquí, cuando ve uno los desfiguros de Lenia Batres y luego del Madaleno, pues las cosas dice uno, qué cosa, ¿no? Resumiendo entonces, diría lo siguiente, nos haría mucho bien entender a cabalidad el sistema político norteamericano. ¿Por qué es así? ¿Cuáles son sus características fundamentales? Y tomar de ese sistema cosas que nos ayudarían a modernizar México, a hacerlo un país democrático, un país moderno y un país donde la prevalencia de la ley es algo casi sagrado. Aquí en México, lo único que falta es que este nuevo pleno de la Corte agarre una constitución y se orine sobre ella. En Estados Unidos no es así. Felicidades, pues, a los Estados Unidos, felicidades a aquellos que llegaron buscando la libertad y la posibilidad de construir para ellos y los suyos un mejor futuro. Estados Unidos es una ciudad diversa. Hay una cosa que se llama en inglés el melting pot, es decir, el caso donde está licuándose, vamos a decir. Estados Unidos es un país, ahorita pues está la cosa esta de la migración, que va a ser pasajero, luego encontrarán un acomodo, pero Estados Unidos ha sido durante siglos quizá el refugio para muchos perseguidos. Cuando ustedes van a la parte este, ya empezando desde Nueva York para arriba, encuentran comunidades de italianos, de polacos, de judíos en términos generales, que profesan la religión judía, ¿eh? Y que se incorporaron a la sociedad norteamericana huyendo de la guerra, de los gobiernos dictatoriales y autoritarios de la Europa de principios del siglo pasado o de los años 30 o 40, ¿eh? Y Estados Unidos fue para ellos ese espacio de respeto, de libertad, de justicia, de la vigencia plena de la ley. Eso deberíamos aprenderle a los Estados Unidos. Nos haría mucho bien. Y eso es una de las razones que explican esto que estamos enfrentando ahorita y que vamos a perder. Es más, ya estamos derrotados frente a los Estados Unidos y sus intenciones de aplicarle la ley a aquellos que han cometido delitos que dañan a la sociedad norteamericana. Y por otro lado tenemos a una presidenta que no tiene la menor idea y que nos está hundiendo cada día que pasa. Por eso hay que decirles a los Estados Unidos muchas felicidades por estos primeros 250 años y yo en particular les agradezco. Yo he viajado muchas veces a los Estados Unidos por razones de trabajo, de diversión, con primero los hijos y luego con el nieto, con la hija. Y a mí me gusta Estados Unidos, por esas cosas que he dicho, ¿no? Su orden, la precisión de las cosas, cosa que aquí en México es el desorden y el desmadre, el no respetar las cosas más sencillas de la convivencia, ¿no? Muchas felicidades, pues, otra vez
a todos aquellos que viven allá, que han encontrado un espacio para realizarse y para, sobre todo, construir un mejor futuro para ellos y sus hijos y nietos. Felicidades, pues, por estos 250 años. Que vengan más aniversarios, pues. Muy bien. Vayamos ahora a la segunda parte del editorial. Yo comenté hace unos días algunas cuestiones sobre el Partido Acción Nacional y específicamente de su dirigente, Jorge Romero. Aclaro que yo estoy afiliado al PRI, pero en ese entonces, en ese comentario, estaba planteando un tema que rebasa tanto a Acción Nacional como al PRI, donde estoy afiliado. Es el problema de las alianzas, o es la figura de la alianza política. El caso de Coahuila es un caso muy interesante sobre las bondades de las alianzas. Por ejemplo, si bien no es algo nuevo ni extraordinario que el PRI haya ganado los 16 distritos locales, porque eso lo hizo hace 3 años, hace 6 y luego fue un poco menos de los 16, pero 3 años antes había ganado. ¿Por qué razones hay para explicar eso? Bueno, pero el hecho es que en el Congreso local vigente todavía, Acción Nacional tenía 5 diputados locales. 5, muy bien. Al negarse por alguna cosa, no sé, absurda o decisión de la dirigencia nacional, unos porque les parece algo sucio aliarse con el PRI, Fuchi, Alito, y es esto y es lo otro, bien, están en su derecho de plantear las cosas de esa manera. Alito no es alguien que está concursando para el rey de las simpatías. Los dirigentes de los partidos no andan buscando simpatías, andan buscando ganar el poder. Esa es la esencia de la actividad política. Y en la actividad política hay puros impuros. No hay puros, no hay santos. Por eso esa visión de algunos panistas, con todo respeto, es una posición que raya en lo absurdo, por no decir algo más feo. Sin embargo, ellos consideran que es la correcta. Están en todo su derecho. No más que aquí hay que aclarar lo siguiente. Las decisiones políticas tienen consecuencias y aquella entidad, aquel grupo político, aquel partido político que tomó ciertas decisiones y viene luego el resultado, una derrota, que los arroparon, perdieron el registro, etcétera. No hay que echarle la culpa a los otros. Hay que reconocer la responsabilidad de esos dirigentes. Me explico. Se negaron a constituir una alianza en esta elección local con el PRI. Tengo entendido que el PRI les ofreció 5 distritos de los 16. 5 no aceptaron. Nosotros vamos solos. Órale pues. Pues no solo no obtuvieron un solo distrito, antes 5 diputados que ahorita todavía están, porque todavía no ha tomado posesión la siguiente legislatura, pero en la siguiente no van a tener un solo diputado local. Tómale. Pero ojalá nomás fuera eso el castigo de las urnas. Perdieron el registro. El PAN, miren ustedes, es un partido de militantes. ¿Qué significa eso? Ya he explicado aquí lo que es un partido de masas y un partido de militantes. Aquellos interesados en esto, déjenme ver ahora si encuentro el libro de Duverger, efectivamente.
La Biblia en materia de los partidos políticos es este. Los partidos políticos. No es un libro nuevo, este es un libro, ahorita les voy a decir, de la primera edición en francés, el 51, y la primera edición en español, el 57. Esta es una excelente traducción de Enrique González Pedrero y su esposa, ya fallecida, la señora Julieta Campos. Una excelente traducción. Recordemos que el doctor Enrique González Pedrero hizo su doctorado en sociología en Francia. El libro es una maravilla. Aquí viene la neta del planeta, diría el clásico. Por eso, quien esté interesado en el papel de los partidos en las democracias, su historia, no hay otra lectura mejor que esta. Muy bien. Los partidos políticos, pues, son el recurso que utilizan los mediocres para sus errores, echarles la culpa a los partidos políticos. Entonces, señores, los partidos políticos están integrados por personas, por ciudadanos. Y ahí está una parte de la sociedad. Pero eso se llama partidos. Bueno, en francés es parti, una parte, un pedazo de la sociedad. Y cada partido tiene su razón de ser, la visión de los que lo integran, su forma de ver el mundo, el desarrollo, la economía, etcétera, etcétera. Y tiene sus métodos para asignar candidaturas, etcétera, etcétera. Muy bien. Pero, ya lo expliqué la otra vez y lo repito, a medida que las sociedades se van haciendo más complejas, van surgiendo grupos que no defienden ideas, ideologías, sino que defienden una causa. Por ejemplo, los ecologistas, los que defienden hoy los derechos de los animales, como dicen ellos, de tal manera, o los grupos estos de LGTBX, Y y Z, alfa, beta, gamma, delta, etcétera, etcétera, que defienden el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la adopción de familias homoparentales, de parejas del mismo sexo, de niños, etcétera, etcétera. Cosas que en una sociedad conservadora como la mexicana no tiene mucha popularidad. Bien, entonces, cuando la sociedad se acomplejiza, es decir, se hace compleja la vida social, el número de partidos aumenta. ¿Por qué? Porque los pedacitos, los pedazos o las partes de esa sociedad cada vez son menores. Muy bien. Les voy a leer esto que es una maravilla. Yo soy seguidor del doctor Luis Carlos Ugalde. ¿Ya? Vamos a ver, del doctor Luis Carlos Ugalde y de las publicaciones de ese think tank que él fundó y dirige con mucho éxito, Integralia. Integralia acaba de publicar este documento que se llama Dos nuevos partidos políticos en México, junio del 2006, del 2026. Muy bien. Este cuadro es una maravilla. Dice aquí, a pesar de los dos nuevos partidos, México es uno de los países con menor número de partidos en América Latina. Muy bien. Esta gráfica lo que mide o lo que muestra es el número de partidos políticos nacionales en Latinoamérica. Muy bien, ahí les va. Aquí está. El primero es Argentina, 44 partidos. Luego tenemos Perú, 43. Luego tenemos Colombia, 34. Luego tenemos Costa Rica, 30. Luego tenemos Brasil, 30. Guatemala, 24. Ecuador, 18.
Chile 14, Bolivia 14, Panamá 9 y México 8, ya incluyendo los dos nuevos. Y dice uno, hacemos un escándalo, es que son muchos países que deberían desaparecer. Pues si vivieran en Perú y hubiera 43 partidos, ya se hubieran suicidado estas personas. Es decir, el problema de los partidos no es su número. El problema es si tienen verdadera representatividad de este o aquel grupo social. Ese es el quid de un partido político. No si hay muchos o hay pocos, pero lo que exhibe ese rechazo, en este caso en México, a 6 partidos, porque estos 2 ni siquiera entran en operación todavía, porque va a haber algunos asuntos que se van a dirimir en el tribunal, en la sala superior, de tal manera que aquellos que se asustan porque hay 6 partidos, porque hay muchos, pues imagínense qué van a pensar en Argentina con 44, o un país pequeño como Costa Rica, que tiene 30. Y no pasa nada. Hacen sus elecciones y todo. Perú, por ejemplo, que tiene 43 elecciones competidas, hicieron el recuento voto por voto y ganó por una cantidad mínima la señora Keiko Fujimori. Ya está trabajando Perú sin problema. Colombia, que tiene 34 partidos, en la segunda vuelta ganó en una cantidad muy apretada y ya le dieron su constancia de presidente electo. En México, esa elección del 2006, que fueron 256,000 votos, el 0.6%, alguna cosa así, pues todavía lleva a que personajes demagógicos como es esta persona, es que no le perdonaré a Calderón, no tiene la menor idea de lo que está diciendo. Por eso, cuando la sociedad se acomplejiza, hay más partidos, de tal manera que lo normal y lo imperativo en esas condiciones es competir aliados. Repito, competir aliados para aumentar el porcentaje de la probabilidad de victorias importantes. Muy bien, pero en México los juicios que emiten algunos militantes de algunos partidos son de tipo moral. Es que los del PRI son unos corruptos y Alito me cae mal. A ver, señores. O sea, cuando dicen los priistas todos son corruptos, eso no es un juicio. Esa es una negación, es un absurdo. ¿Acaso no hay corruptos en el PAN? Ese escándalo del cártel inmobiliario y no sé cuántas cosas más. O sea, en todos los partidos hay humanos y los humanos son imperfectos. Hay gente honrada, hay gente corrupta, pero lo que estamos viendo aquí es la lucha por el poder político. De tal manera que hoy la dirigencia del PAN insiste en ir solos en la elección del 27, donde estamos hablando de 17 gubernaturas y donde estamos hablando de 300 distritos federales uninominales. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos. Sonora. En Sonora gobierna Morena. El candidato, vamos a decir, con más posibilidades de ser candidato a la gubernatura es Antonio Astiazarán, presidente municipal de Hermosillo, sería su segundo periodo. Ha sido presidente municipal de Guaymas, diputado local, diputado federal 2 veces. Un hombre que es un político profesional, un hombre que a lo largo de los puestos que ha ocupado ha dado resultados y es un hombre decente. Él ya dijo, el PRI, nosotros apoyamos a Antonio Astiazarán. ¿Para qué?
para hacer lo que gane, que sea gobernador. El PAN, vamos solos nosotros. Muy bien. ¿Qué sucedería si el PAN se aferra a esa situación? Pues lo único que va a hacer es, ¿cómo se dice esto? Diferenciar el voto, pues dividir el voto, y las probabilidades de que ganare Morena, que iría con la alianza con el PT y el otro, ¿cómo se llama? Y el Verde, ellos sí no le ponen gestos a las alianzas, porque saben que de esa forma elevan la posibilidad de los triunfos. Pero resulta que acá, que los partidos donde está la gente más preparada, el PAN, rechazan totalmente las alianzas. Entonces, así como está Sonora, también está Chihuahua. Si en Chihuahua se aferran a que el PAN vaya solo, olvídense ustedes de una victoria en Chihuahua. No le alcanzaría al PAN para ganar ese estado. ¿Quién ganaría? ¿Quién estaría feliz? Morena. Y así hay 4 o 5 estados donde se encuentra la misma situación. ¿A qué se debe esa cerrazón? ¿Acaso solamente es ese coraje visceral en contra del PRI? ¿Será esa envidia que le tiene Jorge Romero a Alito porque no tiene su presencia, su vagancia o lo que sea? ¿Qué pobreza de análisis es? Ahora, lo que está en juego en esta elección en el 27, en esos 300 diputados uninominales, es, junto con los 17 gobernadores, es el futuro del país. Si Morena llegare a ganar con sus aliados los 300 distritos uninominales y también una cantidad importante de plurinominales y conservar los 12 gobiernos estatales de los 17 y ganar Chihuahua, ganar Aguascalientes, ganar Querétaro, ganar Guanajuato y ganar Jalisco o lo que sea, no sé, Nuevo León, sería el acabose para todo intento de salvar a este país. Y el daño que le habría hecho el PAN, su dirigencia actual, a esa posibilidad sería inconmensurable. Y eso prácticamente pavimentaría el camino para que Morena ganare el 2030 todo, absolutamente todo. Y la pregunta vuelve a surgir como la vez cuando toqué este tema. ¿Por qué se opone la dirigencia del PAN a las alianzas esta vez? ¿Qué hay detrás de esta decisión que a todas luces es una decisión absurda, por decirlo menos? ¿Habrá conciencia clara en Jorge Romero de querer entregarle el país y su futuro a Morena? Alguien me decía en estos días cuando platicábamos, no, hombre, ¿cómo crees que Jorge Romero? A ver, le digo, a mí en política ni de locos uso el verbo creer. El verbo creer es para la religión, es para la fe. A mí no me vengas con ese verbo. Plantéamelo de otra manera. Está bien, me dice. ¿Tú piensas, me dice, que Jorge Romero está privilegiando entregarle el país a Morena en vez de luchar por disputarle tales o cuales posiciones? Ahí ya cambia el asunto. ¿Qué pienso yo? Que posiblemente no lo esté haciendo de manera consciente, pero en los hechos, en la práctica, por eso dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. En política eso no existe. En política estamos ante la lucha por el poder. Y si Jorge Romero, de una manera
vamos a decir, ingenua, diría yo, piensa que lo correcto es solo, sin evaluar las consecuencias de rechazar las alianzas. Pobre PAN, ¿eh? Pobre Partido Acción Nacional, porque además estaría corriendo el peligro de perder el registro como partido político nacional. Esto que le pasó en Coahuila debe de ser una llamada de atención para el Partido Acción Nacional. Ahora, me decía un amigo con el que platicaba la semana pasada, ¿tú piensas que sería bueno que el Partido Acción Nacional cambiara de dirigente? Le digo, no, eso no me compete a mí opinar. Esa es una decisión totalmente interna del Consejo Político, de no sé qué cosa, de Acción Nacional. Ahí yo no tengo opinión ni tengo por qué opinar de un asunto como ese. Lo que sí puedo y debo opinar es el daño que se le está haciendo al futuro de México por esa actitud cerrada, absurda de la dirigencia de Acción Nacional de negarse a las alianzas. Porque eso rebasa, pues es la vida de ese partido, pero los efectos los tiene, los va a sufrir el país entero y su futuro. Por eso la pregunta queda ahí, ¿qué busca lograr Jorge Romero? Hace unos días, creo que fue la semana pasada, apareció un documento, el cual no he podido obtenerlo. Entré a la página del PAN y me fue imposible, quizá por mi ignorancia en la cosa tecnológica, un documento de 73 páginas y 111 soluciones, les llama el PAN, que son, vamos a decir, una especie de su programa, pues es lo que ofrece a los ciudadanos. Pero es una cosa muy curiosa porque es un documento para los ciudadanos, pero no está de libre acceso en la página, porque el PAN es un partido que tiene 277,000, de acuerdo al último conteo que conozco del INE, y el requisito, el umbral mínimo para conservar su registro de partido político nacional es 244,000. Si en la elección del 27 el PAN rebajare ese número de militantes, no estamos hablando de votos, estamos hablando de militantes, si no llegare a tener los 200, casi 45,000 militantes, pierde el registro como partido político nacional. Se acabó el corrido. Es decir, el PAN, al ser un partido de militantes desde su concepción inicial y no ajustarse a los tiempos y facilitar la incorporación de militantes, la afiliación, se ha aislado. Hay muchas personas que han intentado convertirse en militantes del PAN y no han podido. Mejor dicen, ay, muere, no, esto no se puede. Entonces, parece que es una actitud de, es que somos los mejores nosotros, somos los únicos honestos, los limpios, los honrados, y los otros son una bola de corruptos. Vamos a suponer sin conceder que así fuere, que no lo es, pero vamos a suponer, como dicen los abogados. Pero no estamos discutiendo la moralidad de las personas. Estamos discutiendo la estrategia para ganar posiciones en el Congreso y gobernaturas en los estados. No nos estamos metiendo si este me cae bien, si este me cae mal. Que si Alito es así, que si Alito es golpeador, si no le arrancan a Gerardo Fernández Noroña ese día, lo hace mierda Alito. Alito, o sea, los que lo conozcan pueden hablar de su fortaleza física, de su como boxeo, etcétera. Le hubiera puesto una madriza a Fernández Noroña, que cuidado, ¿eh? Entonces, por fortuna para Fernández Noroña, se lo quitaron a Alito. Si no le hubiera puesto una madriza
de Padre y Señor mío. Entonces, algunos panistas, no, es que Alito es un bravero. Señores, déjenlo ser. Si no está planteándose candidatura alguna de Alito, Alito es senador y va a durar 6 años. Señores, actuemos con un sentido pragmático. La política es eso, no andarse haciendo ilusiones. Por eso, como dice otro buen amigo, lo que no suena lógico, suena a metálico. ¿Habrá algo de eso? No lo sé. Pero dice uno, algo está pasando en Acción Nacional. Algo. No lo sé, no soy militante. Conozco así a muchos amigos panistas, pero no discuto estos temas con ellos. En esas condiciones, pues, estamos a tiempo de sentar las bases para una alianza de entrada entre PRI y PAN. De tener éxito esa alianza, las probabilidades de que Movimiento Ciudadano se uniere a esa alianza serían muy elevadas. Y eso generaría una sólida alianza para enfrentar a Morena el primer domingo de junio del 27. Yo no sé quiénes sean los asesores de Jorge Romero. Me han dado los nombres de 2 personas, pero quiero pensar que no es así. Esas 2 personas son perdedores natos, son personas que tienen una especie de odio contra el mundo, políticamente hablando, y quizá por eso están yendo por la venganza. Pero con esa conducta le están haciendo un gran daño al país y a su asesorado. Y por allá a una asesorada. ¿Se concretará la alianza PRI-PAN? No lo sé. Al menos lo que sí sé es que dentro del Comité Ejecutivo Nacional del PRI hay la voluntad y la disposición a seguir intentándolo. ¿Se logrará? Eso nadie lo sabe ahorita. ¿Por qué actúa así Jorge Romero? Tampoco en el PRI lo saben. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si llegare a la imposibilidad de concretar la alianza, el daño para el país sería inconmensurable. Perderíamos prácticamente todo el 27, lo cual haría mucho más fácil para Morena y los suyos ganar el 2030. Y eso prefiguraría un escenario donde estaría Morena 15 o 20 años, quizá más, en el gobierno de este país. No olviden cuántos años duró el PRI, del 29 al año 2000. Prácticamente estamos hablando del 29 al 2000, son 71 años. 70 años vamos a ponerle así. Por eso digo, ¿cuál será la jugada de Jorge Romero? A veces pienso que ni él mismo lo sabe. He platicado con algunos amigos panistas que están, vamos a decir, que saben cómo masca la iguana ahí en el PAN y me dicen, Ángel, una de las cosas que debes entender es que Jorge Romero es una persona sumamente limitada, analítica e intelectualmente. Tu simpatía por Ricardo Anaya, me dijo uno, que sabe que yo tengo una gran simpatía y un respeto y admiración por Ricardo Anaya. Tú tiendes a comparar a Jorge con Ricardo, me dice. Ese es un error. Ricardo, en términos analíticos, intelectuales, es un ligamayorista. Y como tú sueles decir, me dice este amigo, porque sabe algo de béisbol, me dice, Jorge Romero es de la Liga Ejidal, dice. Es un hombre que no le da, dice.
No le da. Bueno, ¿y para qué lo escogieron? ¿Para qué lo designaron? Porque los grupos no se pudieron poner de acuerdo, me dice, que es una de las grandes desgracias del PAN, el grupismo dentro del PAN. Pues le digo, ojalá que las cosas cambien un poco y logren concretar esa alianza, porque de otra manera, aquí sí, como decía mi mamá, que Dios nos agarre confesados. Yo expliqué ayer esta cuestión de la deuda en México y lo retomo ahorita para terminar. Ya producción me acaba de hacer la seña mortal. Termino nomás con este tema. En los años del 18 de diciembre a diciembre del 25, es decir, hace 5 meses y unos cuantos días, el país o el gobierno federal elevó su deuda, la del sector público, la deuda neta del sector público, se elevó en 75%. Eso representa un crecimiento promedio anual en esos 7 años del 8.3%. Cada año crecía la deuda 8.3% y la economía 0.6%. De ese tamaño es el desorden en materia de finanzas públicas. De ese tamaño. La deuda creciendo 8% y la economía 0.6, 0.7%. 11 veces creciendo la deuda con respecto al crecimiento del PIB. Eso, señores, es insostenible y tiene con consecuencias gravísimas para la estabilidad económica del país. Ya lo platiqué y lo seguiré tocando ese tema. Por lo pronto, pues, los panistas que tengan influencia, hablen, por favor, con Jorge Romero y explíquenle lo absurdo que se ve ante los ojos del resto de la clase política, sus posiciones absurdas, por decirlo menos. ¿Tiene argumentos sólidos para mantenerlos? Bueno, espero que así fuere, pero lo dudo. Algo hay más. No sé si esta cuestión del cártel inmobiliario lo tienen agarrado de los tanates por alguna cosilla que le hayan encontrado ahí, pero bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Si es que, señores, pues, reitero mis felicitaciones a ese gran país que es Estados Unidos de América, ¿verdad? En sus primeros 250 años de vida independiente, y pues lamento por otra parte esta cuestión de la nula disposición de acción nacional a las alianzas. Y termino diciendo que la nueva tontería de la anticientífica, a raíz de este rechazo del TEMEC por parte de Donald Trump, lo cual obliga a revisiones anuales, y tuvo a bien la presidente en una reunión con un grupo de empresarios, yo diría negociantes, donde les dijo lo siguiente: que deberían intensificarse las inversiones contempladas en el Plan México para transmitir tranquilidad ante la incertidumbre. Entonces reconoce que hay incertidumbre. El único problema es que para que haya más inversiones, tiene que haber esta aberración del Poder Judicial, tienen que echarla atrás, tiene que haber respeto de la ley, tiene que acabarse este nivel de violencia e inseguridad producto del crimen organizado, y ahí es, como diría el científico porcino, ahí la puerca tuerce el rabo. Así es que seguirá diciendo tontería y media en lo económico la anticientífica Claudia Sheinbaum Pardo. Aquí termina, pues, que son las 8:30, una hora, perdón, de la parte editorial. Aquí termina la parte editorial, que fue prácticamente de una hora completita.